Amén. Los invito a la segunda carta de Vamos a tomar nuestra lectura en versículos 3 y 4, por favor, esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer solamente 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oremos. Y Padre, esta mañana, gracias por tus bendiciones. Oh, cuántas bendiciones nos has dado ya. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das, el aliento que nos das. Y Padre, estar en tu casa, oh Señor, es una gran alegría porque dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y así es, Señor. Tú amas, Señor, las moradas, las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Oh Señor, pedimos que esta mañana, Señor, bendigas a tu pueblo, Señor, de tu palabra. Tu Espíritu acompañe la prédica. Tu Espíritu, Señor, a cada aquel que está perdido, Señor, aplique la palabra. No solo a ellos, que tu pueblo también, Señor, podamos escuchar esta mañana. Danos esa miel que procede de la roca, oh Señor. El maná, oh Señor. Moisés nos dio ese pan, sino mi Padre os dio ese pan que desciende de los cielos. El que come de este pan no tendrá hambre y tendrá sed jamás. Danos, Señor, esta mañana ese alimento celestial, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a hacer este estudio y vamos a ver cómo es que Pablo toma el lenguaje de Daniel. Recuerden que les recomendé leer Daniel 7, en realidad de Daniel 7 hasta el fin. No es mucho material que cubrir, no vamos a cubrirlo esta mañana. Y he pensado en esto, que cuando lleguemos a Lucas 21, vamos a estudiar una vez más y regresar y analizar lo que no podemos ver esta mañana, ¿ok? Así que esta mañana, digo esto, va a ser quizás el último mensaje por hoy de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Después lo volveremos a tomar cuando lleguemos a Lucas 21. Y hemos estudiado los apelativos, los nombres que usa Pablo para referirse a este anticristo. ¿Cuáles son los apelativos? Los vemos en versículo 3, el hombre del pecado, el hijo de perdición, el hombre sin ley. Y hemos visto que Juan se refiere a él como la bestia. Y esta mañana vamos a tomar Daniel. Daniel se refiere a él como el cuerno pequeño. Y hay tanto que estudiar ahí que no vamos a poder cubrir todo eso aún en un mensaje 2 o 3. El hijo de perdición, versículo número 3, es el nombre que se le dio al traidor. El que traicionó al maestro y abandonó la fe cristiana. Pero note el idioma, el lenguaje que usa Pablo en versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá el día del Señor sin que antes tiene que suceder algo. Tiene que suceder un abandono, una rebelión. ¿De qué? Del cristianismo, o vamos a decir del cristianismo nominal. ¿Por qué? Porque
el Señor guardará y guarda a los que son de Él. Siempre ha sido así. Yo conozco mis ovejas me conocen. Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que al final los que abandonan la fe no son cristianos en realidad, sino solamente en nombre. Versículo 3 dice, y, esa letra I, una vez más, añade, nos da a entender que algo va a suceder, no solo la apostasía, sino se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Así como Judas se apostató de la fe, uno de los 12, de igual manera este hijo o hombre sin ley abandona y se levanta del cristianismo nominal, el cual ha abandonado la fe, la verdad. Por eso voy a leer en 2 Tesalonicenses 2, por favor. Dice, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, note aquí, no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuán importante es la verdad? No puedo estresar demasiado la importancia de la verdad, la prédica de la verdad. Y por eso, versículo 11 dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué? Para que crean la mentira. No es una religión extraña. Cuando alguno lee comentarios, bueno, quizás esto se refiere a los musulmanes, al emperador Calígula, etcétera, etcétera. No es así. El hombre sin ley, el hijo de perdición, el hombre del pecado, surge del cristianismo nominal. Y por eso note versículo 4 al fin, dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El título, el hijo de perdición, nos dice su origen, su naturaleza, qué es lo que predica, a dónde lleva, qué es lo que promueve, o fomenta, o qué es lo que suscita, qué es lo que este hijo de perdición promueve. Bueno, aunque tenga cuernos como carnero, habla como dragón. Habla como dragón. Y vamos a ver aquí en versículo 4 cómo Pablo usa lenguaje similar al que empleó ¿quién? Daniel. Tenemos tres cosas, vamos a ver tres cosas en Daniel. Número 1, la profecía se encuentra en Daniel, número 7, Daniel capítulo 7, y esa es la profecía del anticristo. Segundo, en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11 encontramos a otro individuo. Su nombre es Antíoco Epífanes o Epifanes, el cual es un tipo de el anticristo. Pero luego en Daniel capítulo 9 encontramos otro tipo, otro individuo, otra sombra del anticristo, y su nombre es Vespasiano. Daniel 9. Pero primero, vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de este hombre. Antes de ir a Daniel, vamos a ver qué nos dice el texto en Tesalonicenses 2 acerca de este hijo de perdición. Número 1, versículo 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Número 1. Segundo, se sienta en el templo de Dios como Dios. Y tercero, se hace pasar por Dios.
Cuando Pablo dice en versículo número 4, se opone, inmediatamente viene a la mente ¿quién? El adversario, el que se exalta, el que quiso sentar su trono sobre el trono de Dios. Ahora, este no es Satanás, sino nos dice segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9, dice, este inicuo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. No es Satanás, pero hace prodigios mentirosos, hace señales, estimados hermanos, y les son dados por autoridad de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que busca este individuo? Bueno, busca robarle a Dios su gloria y la alabanza que le pertenecen a su persona. Así que lo que primero vemos es esto: resiste y se exalta a sí mismo sobre la autoridad de Dios, o intenta hacerlo. Resiste y se exalta sobre Dios, sobre la autoridad. O sea, dice, mi ley es mayor o más alta que la ley de Dios. Ahora, si ves algunas semejanzas entre esto, y como hemos dicho, cuidadosamente, con el papado aún medieval o presente, algunos expositores, reformadores, expositores aún al presente, identifican esto como el papado medieval. Y hay quizás cierta verdad, pero no totalmente. Resiste y se exalta a sí mismo sobre la autoridad de Dios. Pero también note lo que hace versículo 4. Abola o intenta hacerlo, que la adoración de Dios. Que nadie pueda adorar a Dios. Pero una vez más, pienso yo que se refiere a ¿qué? Al Dios verdadero. Y tercero, intenta usurpar ¿a quién? Al Dios verdadero. No solo quiere robar el culto, no quiere robar la alabanza y la gloria que le pertenece a Dios, versículo 4, sino que intenta usurpar el título o el nombre de Dios. Por eso, estimados oyentes, y esto lo hacen no solo algunas personas, pero algunos quieren dirigirse al hombre de Dios como reverendo. Solo hay un reverendo. Solo hay un reverendo. Y cuando alguien toma ese nombre, lo hace, sea en ignorancia, o intenta suplantar a alguien. El reverendo es nuestro Dios, el único reverendo. Pero hay cierta persona que toma el nombre de su santidad, o el Santísimo. Sobre sus ropas llevan a veces santo, santo. Solo hay un santo, 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 estimado oyente, solo hay. Y solo hay uno más santísimo. Es nuestro Señor Dios. Cuarto, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, no solo resiste, se exalta o trata de abolir la alabanza a Dios y trata de usurpar al Dios verdadero, pero también demanda. Y aquí por eso digo, estimado oyente, es cuando pienso, no sé si conjunto o a causa de la apostasía, o venga la apostasía a causa de la persecución. Pero cuando se demanda culto, no hay opción. Ahorita tienes opción, ¿verdad? En Estados Unidos. Puedes ir a cualquier lugar de oración o adoración, no importa, una vez más, cuál denominación, no que todas están correctas, no digo eso. Pero pienso yo, versículo 4, cuando surja este individuo, va a demandar que a él solo se le adore, que la autoridad y el poder sean de él. Y es cuando, estimado oyente, será probada tu fe y la mía también.
si estamos aquí. Porque el verdadero Hijo de Dios no dobla la rodilla ante ninguna imagen. El verdadero Hijo de Dios solo tenemos un Dios, un mediador, una salvación solamente. Por eso Apocalipsis nos dice claramente, y no amaron su vida hasta la muerte. Así que vamos esta mañana a Daniel capítulo 7 primero. Bueno, antes de llegar a Daniel, vamos a Isaías. Porque Isaías nos habla de este individuo, el cual quiso también exaltar su trono sobre el trono de Dios. El que se sienta en las alturas se reirá. Se amotinan las gentes, los reyes, los príncipes contra Jehová y su ungido, ¿verdad? Diciendo, echemos fuera sus ligaduras. Desatémonos. La versión antigua dice, de estas coyundas. El que se sienta en las alturas se reirá. Yo he puesto mi rey sobre mi monte Sión. Jehová solamente se ríe de todos los intentos humanos e intentos satánicos contra su persona. Él es el único Dios verdadero. Él es. Todo está, estimado oyente, al fin, bajo el plan de nuestro Dios. Todo. En Isaías 14, nos dice aquí, versículo 11, dice, descendió al Seol soberbia el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al más altísimo o al altísimo. Más, note aquí, tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y deja decirte, estimado oyente, si no sigues a nuestro Dios, si no doblas la rodilla ante nuestro Dios, tendrás el mismo fin. El mismo fin que el falso profeta, la bestia, etcétera, los cuales, dice Juan en su visión en Apocalipsis, fueron echados el falso profeta, el dragón y la bestia en el lago de azufre que por eternidad y eternidad arde. Y los que no fueron hallados inscritos en el libro del Cordero también. Fueron engañados. Pero también, estimados oyentes, ellos, si leemos Apocalipsis, al igual que en nuestro texto en Tesalonicenses, amaron la mentira en lugar de la verdad. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 28. Otro cuadro, otra imagen de Satanás, el cual está detrás de estos poderes engañosos. Porque es enviado por Satanás. Ezequiel 28 dice, versículo, voy a abreviar porque se va a terminar el tiempo. Versículo 6, porque así ha dicho Jehová el Señor, porque pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, porque en manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora quiero que vayamos a Daniel capítulo 7. Y voy a nada más
mencionar algunas cosas, pero quiero ver el lenguaje que toma Pablo de Daniel. Primero, vamos a notar que en Daniel capítulo 7, aquí profetiza Daniel del anticristo. Es la cuarta bestia que surge del mar. Es el cuarto rey. ¿De dónde procede este cuerno pequeño? Note Daniel 7, no tenemos tiempo, nada más quiero notar algunos versículos, 11 y 12. En Daniel 7, 11 y 12, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba, note aquí, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Nada más quiero mencionar algo. Esta cuarta bestia que ve Daniel, la cual es más temible que las otras tres, dice versículo 11, es la única la cual mataron. ¿Se dieron cuenta? Las otras tres siguen hasta que, versículo 12 dice, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Siguen teniendo influencia, aunque uno sigue después del otro. Esta cuarta bestia en versículo 11 es la única, dice, que hasta que mataron a la bestia, su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora, dices tú, José, no entiendo. Daniel estuvo enfermo. Daniel no entendió. Daniel, una vez más, dijo, dame entendimiento, pedí entendimiento. Y aún así a veces Daniel no pudo entender. Pero como les he dicho anteriormente, me gustan versículos como por ejemplo del 16 al 18 de Daniel 7, cuando nos da una simple explicación. Note, esta es la interpretación más simple. Y con eso me conformo, aunque no sea todos los detalles. ¿Qué va a suceder? No hay diagramas, no hay etcétera. Solamente reconociendo esto, versículo 16 al 18, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Digo, amén. El enfoque, estimados oyentes, en versículo 18 y en todo el libro, ¿verdad? Es que nuestro Dios omnipotente reina. Pero vamos a ver la interpretación. Porque Daniel pregunta, ¿pero qué quiere decir esta cuarta bestia? Versículo 19, vamos a leer. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro y se devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno, no te hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta, versículo 22, hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino una vez más. Pero versículo 23 dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual, note, versículo 23, será diferente de todos los reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, recuerden lo que leímos en Tesalonicenses, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero una vez más, note versículo 26. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio, la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Así que Daniel sigue una vez más reafirmando este hecho. El Dios más altísimo es el que gobierna. Ya está la fe y la paciencia de los santos. Pero ahora, vamos a Daniel 8. Porque en Daniel 8, Daniel nos profetiza acerca de otro cuerno. Y quiero notar de esta manera. Vamos a hacer estas 3 notas. Número 1, en versículo 5, Daniel 8 y 5, hay un cuerno notable, ¿verdad? Fija ahí en tu Biblia. Daniel 8:5, hay un cuerno notable. Pero luego en versículo 8 hay 4 cuernos notables. Pero luego en versículo 9 hay un cuerno pequeño. Un cuerno, 4 cuernos y un cuerno pequeño. ¿Ok? Dices tú, ok, José, ¿qué quiere decir eso? ¿A quién tipifica? Tipifica al anticristo. ¿En quién se cumple Daniel 8? Es lo que queremos ver esta mañana. ¿En quién se cumple primeramente Daniel número 8? ¿A quién se refiere Daniel? Es tan importante Daniel 8 que nuestro Señor Jesucristo usa este pasaje, el de Daniel 9, para hablarnos de otra persecución, para hablarnos de otra destrucción como nunca ha habido y no existió en este mundo. Es tan importante. Aquí vamos a ver esto. Daniel 8, la visión. Y nada más quiero leer versículo 5. La visión es esta. Hay, versículo número 3, hay un carnero, ¿verdad? Y luego versículo 5 hay un macho cabrío. ¿Qué quiere decir eso, José? Bueno, gracias a Dios que nos da la interpretación Daniel. Note versículo 20. En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Pero versículo 21, note aquí. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, quiero preguntar, ¿cuál fue el primer rey de Grecia? Aquí hay un individuo que se llama así. Hay una persona aquí en nuestra asamblea que tiene el nombre del primer rey de Grecia. Oh, no todos levanten la mano, por favor. ¿Alguien? ¿Sí? Alejandro. Alejandro Magnus. Alejandro el Grande. Fue el primer rey de Grecia. Pero quiero que veas cómo Daniel, años antes de que suceda este evento, nos da a entender algo acerca de Alejandro Magnus. ¿Y quién procede de Alejandro Magnus? ¿Y qué es lo que hace este pequeño cuerno?
Versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del oriente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, habla de su velocidad. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo lo vi, luego que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió, quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Es admirable lo que hizo Alejandro Magnus. Conquistó todo el mundo. Inmediatamente, era temible. Versículo 8 nos habla del fin. Y aquí lo predice Daniel. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza. Estaba fuerte Alejandro. No saben por qué causó su muerte. No saben si fue envenenado. Si saben si fue algo simple, una enfermedad simple. No sabemos, pero sí sabemos esto. Dios determinó sus días. Dios determinó su fin. Dios predijo su fin. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar, versículo 8, note aquí, salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cuáles son esos 4 cuernos? Bueno, vamos a ver. Dice versículo, ahí en Daniel capítulo 8, versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. No fueron sus sucesores, no fueron los hijos de Alejandro que tomaron el reino, sino sus 4 generales. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Macedonia, Asia Menor, Siria, Egipto. 4 generales tomaron el reino de Alejandro. El notable, el cual vamos a ver esta mañana, es Antíoco Epífanes, el cual es el cuerno menor o el cuerno pequeño que habla Daniel en versículo 9. Vamos a leer. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció, versículo 10, sigo leyendo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aunque, aún, note versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, versículo número 11, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, al igual que la apostasía, al igual que cuando abunde la iniquidad, al igual que cuando los tiempos de venganza vengan sobre esta generación, como dijo Jesús, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Versículo 12, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 11. Aquí guarda el lugar 8, vamos a regresar. Daniel 11. Y voy a leer Daniel 11, 1 al 4 solamente, y luego voy a brincar al versículo 36. Daniel 11, 1 al 4.
Yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. El cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, versículo 2, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Recuerden la imagen que vimos ahí en Daniel 8? El macho cabrío viniendo con ímpetu contra el carnero, derribándole y quebrándole los 2 cuernos. Dice versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Alejandro Magno. Versículo 4. Dice, ¿cómo sabe? Porque aquí dice la Biblia. Versículo 4. Cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El rey del norte. El rey del norte. Daniel 11, 36. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bueno, quiero leer un pasaje antes de regresar a Daniel 8 y lo encontramos en Mateo 24. En Mateo 24 dice versículo 15. Ahora entienden por qué no puedo dar una explicación de cada versículo. Cuando lleguemos a Lucas 21, si Dios permite, vamos a regresar, ¿ok? Mientras tanto, puedes leer Daniel en su totalidad. Pero en Mateo 24, dice versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero si ya sucedió en antaño, ¿verdad? Si ya sucedió en el tiempo de Daniel, ¿por qué ahora lo dice también el Señor? ¿A qué se refiere el Señor aquí en Mateo 24 y versículo 15? Versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva hasta tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Pero note versículo 22, Dios siempre tiene en mente a su pueblo, aquellos que han depositado su fe en Él. Versículo 22, aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Más, versículo 22, porque Dios guarda su palabra. Porque Dios, estimado oyente, hizo un pacto. Porque su promesa no puede fallar. Por su palabra no puede faltar. Por causa de los escogidos, aquellos días será tan terrible que aún los mismos escogidos, su fe será zarandeada, ¿verdad? Serán zarandeados como trigo. Pero gracias al Señor que los guardará y nos guardará si llega en nuestra generación. Regresemos a Daniel. Así que vemos estos 2 eventos, ¿verdad? Daniel 8, Mateo 24, son 2 diferentes eventos. Porque lo que Daniel predijo en Daniel 8 se cumplió físicamente. ¿En quién? Una vez más, el príncipe de Siria, de la línea seleucida, Antíoco.
el ilustre o el loco, depende de cómo se traduzca ese nombre. Daniel 8, vamos a cerrar. Daniel 8 nos habla de este cuerno pequeño. Una vez más, vamos a repasar. El cuerno notable, el primer rey de Grecia. Los 4 cuernos notables, los 4 generales. Y ahora el pequeño cuerno, el cual llama la atención más a Daniel, del 9 al 14, ¿verdad? Vamos a leerlo. Daniel 9, 9 al 14. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue a causa de la prevalencia del ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir? Versículo 20. Daniel 8:20. Vamos a cerrar. Aquí está la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, note versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, hará arbitrariamente, versículo 24, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Amén. Y note aquí, una vez más, note versículo 25, este verso al final nos da aquí, una vez más, el ánimo, nos da aquí la fe. No va a ser quebrado, estimado oyente, con fuerzas humanas. No puede ser derrotado con fuerzas humanas. Versículo 25, será quebrantado aunque no por mano humana. Es nuestro Dios. Gloria al Señor, claro que sí. Y gracias por estos versículos, como el 27, Daniel, yo quedé quebrantado, estuve enfermo y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Gracias por esos versículos, porque algunas cosas son demasiado, estimados, para nosotros, más allá de nuestro entendimiento. Pero hay aquí joyas en este tesoro que nos hablan de la grande soberanía de nuestro Dios. ¿Quién es este individuo? Quiero cerrar. He tomado mucho tiempo, pero quiero cerrar. Este individuo es Antíoco Epífanes o Epifanes. Y no te maravilles. Entró y hizo cesar los sacrificios en el templo. Sacrificó un cerdo en el lugar más santísimo.
persiguió a los judíos. Una vez más, causaba que adoraran a su Dios en lugar, aún en sí mismo se proclamaba como Dios, el nombre Epifanes. Dice José, eso no puede suceder. ¿Sabes que el hombre está más dispuesto a darle la gloria al hombre que a nuestro Dios? Quiero cerrar con este pasaje. En el libro de los Hechos, capítulo 12, y versículo 20, vamos a cerrar con este pasaje. Los hombres están siempre dispuestos a adorar al hombre y atribuir al hombre el atributo de deidad, pero solo hay un Dios, ¿sabes? Nosotros somos de barro, nuestros pies siempre están atados y ligados a esta tierra. Solo hay un celestial, solo hay un Dios, solo hay un todopoderoso. Estimado oyente, si no le conoces esta mañana, tendrás que dar cuenta a Él. Hechos 12:20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El pueblo clamaba gritando, es voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Más. Versículo 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que decir a voces? Toda carne es como hierba, y su gloria como la flor del campo. Así eres tú, estimado individuo, así soy yo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre. ¿Cuántos días son tus días que te restan en este día, en este lado de la eternidad? ¿Cuántos días te restan? Cada día te aproximas más y más y más a ese día cuando aparecerás ante el tribunal de nuestro Dios, el juez justo, el anciano de días que vio Daniel, el cual no lo mencioné ahí en Daniel 7. El cual le ministran millares y millares, y fueron traídos los libros y fueron abiertos. Y cualquier que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego que arde eternamente y para siempre. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Luego los muertos que había en él. La muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, sé que hemos cubierto mucho material, intentado de cubrir mucho, Padre. Y Señor, confiamos en que tú des el entendimiento a tu pueblo,
Que tú, Padre, uses tu palabra para llamar a tu pueblo a ti mismo. Señor, aún en este día, Señor, cuando muchos han abandonado la fe, muchos, Señor, han abandonado la adoración del Dios verdadero. Sabemos que hay un remanente escogido según la gracia. Señor, queremos ver ese fruto. Nosotros como iglesia queremos ver esos frutos, Señor, de ver este auditorio lleno, no para gloriarnos en números, no, Señor, si nos gloriamos en ti, porque sabemos que de ti, para ti, Señor, es toda la gloria y por ti. Así que, Padre, bendice tu palabra que hemos leído al corazón de cada oyente. Y si aún hay alguno, Señor, que tú has tocado el corazón, le has advertido, le has llamado, no dejes que se vaya, Padre, sin hacer cuentas contigo hoy. Perdona nuestras ofensas y perdona nuestras faltas, Señor. Si algo dije fuera de lo que es tu verdad, Señor, corrígelo, instrúyenos en tu palabra y llévanos por el camino de tu verdad. Y por todo esto, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.